Buenos días, mi nombre es Caroliomaris Cabrera Pérez, soy estudiante de Psicología Educativa de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. En el día de hoy tengo la responsabilidad de hablarles en lo que respecta la personalidad. Espero por favor presten la mayor atención posible porque a continuación hablaremos de la misma. La verdad que nos hemos puesto a pensar muchas personas, hablaremos de la personalidad, pero más allá de la palabra personalidad, nos hemos preguntado, ¿qué es la personalidad? Pero bueno, ya estamos aquí, hoy día vamos a hablar de este tema, la personalidad. Muchas ocasiones y a veces se preguntan las personas, ¿qué es la personalidad? ¿Verdad? O se dice, qué buena personalidad tiene. Quisiera tener esa personalidad de otra persona. Entonces, hablamos y decimos preguntas que quedan abiertas. ¿Qué es la personalidad? Aquí llamamos personalidad. ¿Cuándo se dice que una persona tiene personalidad? ¿Y en qué momento puede actuar con una personalidad que pueda caracterizarlo de una manera distinta o diferente? O mejor dicho, ¿cómo se logra esa personalidad? También muchas personas se han preguntado, ¿se nace con personalidad o se crea la personalidad? ¿Verdad? Aquí lo vamos a desarrollar a continuación. Así que seguimos en esta parte tan importante, tan bonita, ¿verdad? ¿En qué edad, en qué etapa, en qué infancia, si va a ser niñez o va a ser en momentos diferentes de nuestras vidas, en qué momento se va a lograr tener una personalidad? Entonces aquí vamos a responder algunas de esas preguntas, como les dije anteriormente. Hablamos de lo que es la definición en sí. ¿Qué podemos definir? ¿Qué podemos hablar de la misma? ¿Cómo podemos decir que es la personalidad? Y lo más común, porque hay muchas definiciones específicas de personalidad. Así que la personalidad se refiere, como una definición posible, esta que se refiere al conjunto de características, ¿verdad?, que de manera tal pueda tener una persona sujeto o individuo que va a tener características dentro de lo que son los caracteres de una persona con una verificación diferente, distinta a las demás personas, ¿verdad? Entonces, existen también definiciones que especifican a aquellas personas con una personalidad que va a facultar la manera psíquica, ¿verdad? O de forma que hará que la misma se comporte de una manera diferente. Entonces, hemos hablado de esta definición específicamente. Sea un individuo, como dijimos anteriormente, distinto. Un individuo o un sujeto o una persona que sea diferente. Incluso puede haber una persona con genes genéticas y no será igual. Es decir, hay personas que son gemelas, que nacen en el mismo saco, que están en el mismo vientre, que están en el mismo tiempo, más su personalidad son diferentes. Tiene sentimientos, emociones, intereses, sus formas de decisiones, y un sinnúmero de cosas que el sujeto va a ser conciliado distinto de los demás. Entonces, la personalidad va a ser siempre el conjunto de características relacionadas a las conductas y relacionadas al aspecto mental, que cuando hablamos psíquicas es cuando nos referimos a la mente. Por ejemplo, ¿qué ideas tienes sobre la política? ¿Qué idea tienes sobre la religión? ¿Qué ideas tienes de la familia? ¿Qué idea puedes tener de la amistad? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuáles son sus formas de pensar? ¿Cómo razona? ¿Cómo imagina? Porque en base al pensamiento de la imaginación, que son procesos mentales, obviamente va a tomar decisiones que serán, por ejemplo, cuando quiere mostrar sus afectos, ¿cómo lo hace con los demás?
¿verdad? Ahora, la personalidad no es innata. La personalidad se va desarrollando siempre en todo el momento en donde uno se encuentre. Entonces podemos decir lo siguiente, que la personalidad en todo momento va a construirse, va a estar construida, se va a construir en base ¿a qué? A todo lo que tiene que ver factores de esta manera más importante. Y preguntaríamos, ¿cuáles son esos factores? Los factores biológicos, ¿verdad? Aquellos que se refieren a la herencia, ¿verdad? Cuando hablamos de herencia son las cosas que podemos traer o influir en el desarrollo de la personalidad. Y también se manejará a la maduración, ¿verdad? Que viene siendo como un conjunto de cualidades que se debe manifestar o se va a modificar durante las etapas de lo que es un plan genético. De forma abierta se va a verificar una persona madura o inmadura. ¿Así? El siguiente factor que es importante y no menos olvidado, ¿verdad? Es el factor ambiental. Cuando hablamos de factores ambientales, diríamos, ¿cuáles serían estos? Bueno, la naturaleza, ¿verdad? Que no deja de ser la parte fundamental. Y la sociedad, esta sociedad que a diario nos acumula, esta sociedad que influyen, tanto naturaleza como la sociedad, influyen dentro de lo que es la personalidad de la persona. Y otro factor importante también, el factor personal. Ese factor que se refiere a las experiencias, ¿verdad? Aquellas historias que ha vivido que son propias, historias reales propias de cada individuo. A la toma de cualquier tipo de decisión que tenga que tomar adecuadamente en el momento exacto, a la hora indicada. Entonces, en base a esos tres factores, biológicos, ambientales y personales, se va formando una personalidad. La personalidad se va logrando poco a poco. Por ejemplo, un niño pequeño no tiene una personalidad adecuada o definida porque está en un proceso de desarrollo. Un adolescente, por ejemplos, ¿verdad? También en proceso de desarrollo está. Porque seguramente puede variar, puede cambiar, de acuerdo en el lugar donde se encuentre. Donde serán adolescentes que en su madurez no ha llegado a la misma, todavía no es maduro, le falta procesarse, le falta ser procesado, tiene su proyecto de vida, tiene sus metas de vida, tiene su pensamiento de futuro, lo que quieren ser en el futuro. Hoy pueden pensar ser abogados, en el mes que viene pueden querer ser médicos, luego pueden ser pilotos y al final van a ser militares, así como yo, ¿verdad? O sea, que son adolescentes que no saben todavía lo que quieren. Pero también son conscientes de que deben hacer algo para poder llegar a esa idea o a esa meta que han querido tener a futuro. Que han querido tener y que no han sido vistas, pero que quieren verlas reales. O sea, es como si fuera querer tener una misión, pero que no la pueden tener. Así que todo adolescente todavía está en proceso de desarrollo de su personalidad, ¿verdad? Todavía no tiene su personalidad definida. Poco a poco va a ir alcanzando y logrando algunas capacidades cognitivas que va a ayudar a formar, permitirse a tomar decisiones de mayor envergadura y mayores informaciones de las decisiones que anteriormente querían obtener y tener. Sabemos que este video va a durar 10 minutos, ¿verdad? Y que en 10 minutos, que será una relación, por ejemplo, pero tenemos a mayor esta información de la personalidad.
Entonces, así será, ¿por qué? Porque va a formar parte de tener una decisión específica. Bueno, hemos visto en los minutos anteriores la definición exacta de personalidad. Hablábamos de los tipos y factores de la personalidad, ¿verdad? Estas informaciones que hemos visto anteriormente nos va a ayudar a conocer y saber que la personalidad no es innata, que con la personalidad se crea. Al final de la tarea del tiempo es que vamos a ver qué tipo de personalidad tenemos, incluso siendo mayores. También podemos tener dificultades incluso de entendimiento en la personalidad. Más en el día de hoy les agradezco y pongo como ejercicio principal conocernos a sí mismos y tener una personalidad propia. No llegar a copiar, a hacer plagio de ninguna índole de una persona, donde podemos hacer reales. ¿Por qué? Porque la personalidad no va a ser únicos, diferentes. Yo sé que hay personas que dicen, ay, nació con una luz. Pues sí, es cierto, nacimos con una luz propia, pero no es nuestra personalidad. Así que en el día de hoy te invito a que tú puedas analizarte, autoevaluarte y conocer a sí misma sabiendo de que eres propio, de que eres real y que nada ni nadie va a hacer cambiar tu forma de pensar, mirar, caminar, guiar y ser. Te invito a que puedas conciliarte a sí mismo, encontrarte tu propia personalidad y saber que estaremos siempre, en todo momento, de manera formal, de manera responsable y con un futuro que nos espera. Esta es mi parte, espero que le haya gustado la forma y la manera como fue explicada, a manera de que queremos resaltar la responsabilidad de nuestras personalidad, que hará que habrán cambios organizados en nuestra vida propia y real. Le invito, como le dije ahorita, a ser responsables y a tener esa meta a seguir. Felicidades, feliz día. A Dios las gracias por permitirnos llegar hasta este momento en esta asignatura y agradecida a nuestra facilitadora, la licenciada Olga Lidia Delgadillo Méndez, que nos ha sido la facilitadora de la asignatura Teoría de la Personalidad. Muchas gracias, se despide con mucho amor y respeto, Karen Cabrera.